Estamos esperando, ¿no? Expectantes para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que demos la bienvenida al pastor Otoniel. Nos va a bendecir. Hermanos, un aplauso, hermanos. Gracias, amada hermana Gladys. Bendecido, hermanos. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Maravillosa bondad la del Señor para con nosotros, sus hijos. Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a continuar. Vamos a continuar, hermanos, con los temas que estamos tratando. Ya hemos hablado de la familia en general, el propósito de Dios. Él la ha constituido, es una institución ideada por Dios. Él es el originario de todo lo que es la familia. Y la Biblia nos da pautas acerca de cómo la familia debe funcionar. Hemos hablado del rol de la esposa, de la mujer, también del esposo. Hoy vamos a hablar de los hijos, pero en el rol que tienen como hermanos. Cómo debemos funcionar en esta hermandad, en esta fraternidad que es ser hermanos. Ustedes saben, y es de conocimiento de muchos, que a veces por cuestiones de herencia, de malos entendidos, de no saber tratar los conflictos que se pueden y se suelen dar entre hermanos, de carne, ¿no? Nacidos de padre y madre, a veces, pues, por no conocer nuestro papel como tales, se crean cismas, se fractura la relación. Hay personas que no se hablan durante años, y esto es triste y lamentable. Así no debe ser. Entonces vamos a hablar sobre el rol de los hermanos, fraternidad y apoyo mutuo. Recuerdo que una de las oraciones que hace muchos años comencé a hacer, aparte de pedirle a Dios que haga de mí un mejor esposo, un mejor padre, un mejor amigo, le pedí también que haga de mí un mejor hermano. Esa fue también parte de mi oración y hasta ahora le pido a Dios que me ayude, porque también tenemos un papel que desempeñar, que desarrollar como hermanos. Por supuesto que esto también se aplica a la relación de hermanos en Cristo. Amén. O sea, hay personas que dicen, bueno, pero yo soy hijo único, hermano pastor, ¿de qué me sirve esta charla? Usted está hablando de la relación entre hermanos. Sí, pero también los principios naturales se aplican a los principios espirituales y viceversa. Amén. Entonces, también se aplica a la relación de hermanos en Cristo. Salmo 133, versículo 1. Salmo 133, versículo 1, dice la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, nuestro buen Dios, que tu gracia se multiplique, que tu favor sea con nosotros. Unge mis labios para hablar y los oídos de mis hermanos para oír, y que todos salgamos de este lugar edificados, motivados, establecidos en principios espirituales, Señor, los cuales son eternos e inquebrantables. Ayúdanos, Señor, a tratar este tema con gracia, con favor, con sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén, que significa así sea, ¿no? Así sea. Entonces, el rol de los hermanos, una fraternidad y apoyo mutuo. Como hemos leído, Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno
y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay que entender que la fraternidad, la relación fraterna, hermanos, es el reflejo del corazón de Dios. La fraternidad, la relación de compañerismo que podamos tener entre nosotros, sea que seamos hermanos en Cristo de manera espiritual, como hermanos de manera natural, descendientes de padre y madre o de uno de ellos, hay que entender que Dios, al crear a la familia, no solo instituyó la relación de esposo y esposa o de padres e hijos, también estableció el lazo único de la fraternidad. Los hermanos son compañeros de camino, testigos de nuestra historia y muchas veces los primeros amigos y los primeros prójimos que Dios nos da. O sea, el prójimo inmediato, desde que vamos creciendo en el núcleo familiar, son los hermanos, son los prójimos inmediatos. El Salmo 133 no es una simple descripción poética, sino una revelación espiritual. La armonía entre hermanos es un aroma grato a Dios, una evidencia visible de su reino en la tierra. Dice Salmo 133, versículo 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, quiere decir que esta relación, hermanos, debe ser cuidada, debe ser cultivada, debe ser preservada. Es más, si hay algunas heridas, algunos malos entendidos, hay que buscar la reconciliación, que el núcleo familiar de hermanos no se rompa. La Biblia da ejemplos de estos tipos de casos donde los hermanos entran en crisis, pero Dios nos anima a caminar en armonía. La armonía entre hermanos es un aroma grato a Dios, una evidencia visible de su reino en la tierra, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esto dice en Salmo 133, versículo 3. La relación entre hermanos, tanto en la carne como en la fe, ahí podemos ver, no solamente la relación carnal, ¿no?, de hermanos que proceden de un padre y una madre o de ambos, o inclusive hasta adoptivos, puede ser. Sin embargo, esta relación, tanto en la carne como en la fe, fue diseñada por Dios para enseñarnos las virtudes del amor, la paciencia, la empatía y el perdón. O sea que hay un propósito de este tipo de relación, la relación fraterna entre hermanos. Tiene como propósito que se forjen en nosotros determinadas características: amor, paciencia, empatía y perdón. En la convivencia diaria entre hermanos se forja el carácter. Alabado sea Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene como propósito conformarnos a la imagen de su amado Hijo? Esto significa que Dios quiere que manifestemos, expresemos el carácter de Cristo. Amén. Y una de las cosas que forja ese carácter es la reconvivencia diaria entre hermanos. Se aprende la humildad y se ejercita la compasión. Así como el Padre Celestial no quiso que el ser humano viviera en soledad, tampoco quiso que los hijos vivieran aislados entre sí. Ser hermano es un llamado al compañerismo santo.
Ser hermano es un llamado al compañerismo santo. ¿Cuántos tienen hermanos? Hermanos de carne. Ya. O sea, lo que Dios nos está diciendo a través de estas verdades, de estas enseñanzas, es que la relación de hermanos es importante a sus ojos, tiene propósitos, y debemos buscar armonizar, buscar la reconciliación, la armonía entre hermanos, y perseverar en ella, esforzarnos porque esto realmente se fortalezca. Se forja el carácter, se aprende la humildad y se ejercita la compasión. Así como el Padre Celestial no quiso que el ser humano viviera en soledad, tampoco quiso que los hijos vivieran aislados entre sí. Ser hermano es un llamado al compañerismo santo, una oportunidad de servir y crecer juntos en el amor de Cristo. ¿Quién no ha tenido conflictos con sus hermanos? Yo los he tenido. He tenido que buscar la reconciliación, la armonía, la paz, pedir perdón y otorgar perdón para que la relación de hermanos se restituya, se fortalezca, porque he entendido que esa relación también glorifica a Dios. Y nosotros comprendemos que vivimos para la gloria de Dios. Es una oportunidad de servir y crecer juntos en el amor de Cristo. La Biblia le da una particularidad, una responsabilidad particular a los hermanos mayores. ¿A cuánto les ha tocado ser hermano mayor? ¿Ninguno aquí? Hermana mayor, hermana mayor. ¿No? Hermano mayor, ¿no? Soy la mayor, pero hay menor. Yeah. Yo no soy el mayor y sin embargo a mí me tratan como el mayor, ¿no? Me tratan como mayor. Mi hermana Miriam, que es mayor que yo, me ha cedido su lugar. ¿No? Ella dice, tú eres nuestro hermano mayor aquí, ¿no? El hermano mayor ha sido llamado a ser ejemplo, guía y protector. ¿Recuerdan cuando el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le manifestó mortificado, ¿es que acaso yo soy guarda de mi hermano? Pero la pregunta implicaba precisamente eso, tú eres guarda de tu hermano, ¿no? Tú eres guarda de tu hermano. Entonces el mayor es llamado a ser ejemplo, guía y protector. En las Escrituras, el hermano mayor representa una posición de influencia y responsabilidad. Desde Abel y Caín hasta Jacob y Esaú, o José y sus hermanos, la Biblia nos muestra cómo el rol del primogénito puede ser fuente de bendición o de conflicto. El hermano mayor fue llamado a guiar, proteger y modelar. Su vida debe inspirar confianza. ¿Quién sería el hermano mayor en una iglesia local? El pastor, por supuesto, ¿no? El hermano mayor en la iglesia local vendría a ser el pastor. El hermano mayor fue llamado a guiar, proteger y modelar. Su vida debe inspirar confianza, respeto y ejemplo. Por eso el apóstol Pablo enseña un principio universal. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice en 1 Corintios 11:1. El mayor enseña con el ejemplo más que con las palabras. Cuando ejerce su rol con madurez y humildad, se convierte en un espejo donde los demás aprenden a obedecer, a servir y a confiar. Por supuesto, si estamos pensando en los hermanos de familia, ¿no? El hermano mayor en la familia, también digamos que en la iglesia el pastor es el hermano mayor, pero entre nosotros también existen hermanos menores a nosotros. Amén. A quienes nosotros debemos ser ejemplo y reflejar para ellos a Cristo. Entonces, nuestro rol debe ser ejercido con madurez y humildad. Debemos convertirnos en un espejo donde los demás
puedan aprender a obedecer, a servir y a confiar. Es interesante, en la parábola del hijo pródigo, registrado allá en Lucas capítulo 15, Jesús retrata a dos hermanos. ¿Recuerdan la historia? A dos hermanos. Uno que se aleja y otro que se queda, pero con el corazón endurecido, el que se queda, ¿no? Ambos necesitaban gracia, porque ambos habían olvidado que ser hermano es amar, no competir. La enseñanza es clara. El verdadero hermano mayor es aquel que refleje el amor del Padre, no el orgullo del mérito. O sea que el hermano mayor se ofendió, se molestó, se resintió, envidió a su hermano menor, y eso no es como debe ser. El hermano mayor debe entender que su posición no es privilegio, sino responsabilidad. Está llamado a proteger, no a controlar, a inspirar, no a dominar, a servir, no a exigir. Debemos aprender a convivir. Debemos practicar el arte del perdón y la paciencia entre nosotros. No hay mejor lugar para desarrollar el carácter de Cristo que el hogar. Es decir, tenemos conflictos con las cuñadas, los cuñados, ¿no? Los concuñados, los sobrinos. O sea, tenemos que procurar la armonía, la paz. Tenemos que humillarnos. Tenemos que procurar la paz. La Biblia dice que en lo que depende de nosotros debemos procurar estar en paz con todos. Toda relación entre hermanos, por más amorosa que sea, atraviesa momentos de tensión. Dios permite, hermanos, que podamos aplicar estas verdades, no solamente al núcleo familiar carnal, natural, sino también al espiritual. Porque esto tiene que ver con cómo miramos a nuestros hermanos en Cristo, en la iglesia local y también de manera universal. Uno de los peores errores que se comete en el cuerpo de Cristo es el desamor entre hermanos, ¿no? La facilidad con que nos juzgamos y nos llamamos herejes unos contra otros, este no ha nacido de nuevo y cosas así. Palabras despectivas de los demás, cosa de la cual tenemos que tener cuidado. Hay diferencias de personalidad, celos, comparaciones o heridas no resueltas, y estas pueden convertirse en barreras. Sin embargo, Dios permite esas fricciones para pulir nuestro carácter. Qué interesante. Dios permite esas fricciones para pulir nuestro carácter y enseñarnos el valor del perdón. Amén. O sea, Dios permite que a veces entre nosotros haya malos entendidos, algunas fricciones, para que podamos desarrollar nuestro carácter y aprender a perdonar, aprender a amar, aprender a tener tolerancia y paciencia. Yo recuerdo en los inicios de la iglesia allá en Playa Rima, antes no se llamaba Monte Santidad, pero yo recuerdo cuando empezamos la iglesia, cuando empezamos con algunos hermanos, el pastor también era nuevo en el pastorado. Yo recuerdo la facilidad con que nos ofendíamos, nos resentíamos. Algunos tomaban la decisión drástica de irse al mundo y ya olvidarse de la iglesia porque habían sido ofendidos en la iglesia local. Una pena, porque no entendieron que parte del propósito y el trabajo de Dios en nosotros es permitir ese tipo de fricciones para que podamos madurar, para que podamos amarnos, para que podamos perdonarnos, para que podamos bendecirnos los unos a los otros. Amén. O sea, ese tipo de fricciones se va a dar. A veces hay malos entendidos. En Génesis 37, los hermanos de José lo vendieron por envidia. Años más tarde, José tuvo la oportunidad de vengarse, pero eligió perdonar. Su respuesta resume el espíritu de la verdadera fraternidad. Génesis 50:20 registra estas palabras de parte de José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. O sea que José no había guardado resentimiento contra sus hermanos. Había entendido que dentro de los propósitos de Dios
había estado parte de esos conflictos para llevar a cabo el plan de Dios. Qué maravillosa comprensión la de José, ¿no? Que lo libró de resentirse contra sus hermanos. El perdón entre hermanos no es una debilidad, es victoria espiritual. Es la demostración de que el amor ha vencido al ego. La madurez cristiana no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto perdonamos. ¿Qué le parece eso? O sea, la madurez nos capacita para poder otorgar perdón a los que nos ofenden, ¿no? Para poder administrar perdón a los que nos han herido. Y el hogar cristiano es la primera escuela donde aprendemos a convivir con quienes piensan diferente, a ceder nuestro lugar, a compartir los bienes y a considerar los sentimientos del otro. Cuando los hermanos aprenden a resolver sus diferencias con humildad, el hogar se convierte en un testimonio poderoso ante el mundo. Amén. O sea que también damos un buen testimonio cuando como hermanos procuramos armonizar, tener paz entre nosotros. Fíjense lo que dice Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué difícil para algunos creyentes es obedecer este mandato, esto que Dios nos ordena. Qué difícil. Yo me he encontrado con hermanos que han guardado resentimiento por años, han roto sus relaciones, inclusive producto del resentimiento han tomado acciones de venganza. Me da pena, porque ese no es el espíritu de Cristo. Así no debemos caminar, debemos aprender a perdonar. Y no es fácil, pero hay que hacerlo. Yo recuerdo una vez un amigo, que se llamaba mi amigo, me vendió su auto, teniendo el conocimiento de que su auto estaba ya en muere, lo que le llaman la compresión, ¿no? ¿Alguien sabe de autos aquí? ¿No? Cuando uno va a comprar un carro, lo que tiene que buscar es ver la compresión, ¿no? Entonces, él lo vio eso, yo no sabía nada de auto, él lo vio eso, no me mostró el color y que qué bonito y todo, pero la comprensión está de muere porque luego de haberlo tenido cerca de 2 meses, un hermano en la iglesia lo revisó, miró la comprensión y me dijo, pastor, me dice, está mal su comprensión, me dijo, ¿no? Lo midió cada una de los, ¿cómo le llama? Las bujías, ¿no? La parte de la... Y realmente estaba... Y me enteré después de que él se burlaba. Él hablaba con otros y decía, Otoniel es una persona tonta, ¿no? Le saqué el jugo, ¿no? Yo le pagué al contado, ¿no? Entonces saqué todo lo que tenía de ahorros y se lo pagué el auto, un Opel alemán. Con ese carro aprendí a perfeccionarme en el manejo. Fue mi primer auto comprado. Pero él se burlaba. Pero al principio quise resentirme, pero después me di cuenta de que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ninguna raíz de amargura brote en vuestros corazones, no sea que muchos por ellos sean contaminados. O sea, Dios me estaba mostrando de que tenía que cuidar mi corazón, no debía resentirme y debía devolver ese mal con un bien. Y lo practiqué. Le hice un obsequio a hermano, ¿no? Que era pastor, colega. Pero procedió mal, pero pude bendecirlo, otorgarle perdón, ya sufrir la pérdida, ¿no? Pero Dios ha sido bueno. Entonces tenemos que aprender, como dice la Escritura, a sufrir el agravio, dice.
Dice la Biblia que a veces Dios permite que suframos injustamente, pero que glorifiquemos a Dios en esa injusticia. Así nos enseña la Biblia, pues, y eso es lo que debemos practicar, ¿no? Como hermanos en Cristo y también como familia. A veces alguien se quiere quedar con la mayor cantidad de la herencia y cosas así, ¿no? Yo conozco una familia donde el hermano mayor, o creo que fue el intermedio, que se fue y hizo documentos fraguados y se apropió de la casa que habían los padres dejado como herencia y se lo adjudicó a él, fraguando documentos. Imagínense ese tipo de acciones, ¿no? Que se dan, ¿no? Que se pueden dar, pero hay que evitar, sobre todo ser el conflictuoso, el que hace el agravio, ¿no? Y si hemos sufrido de ese tipo de cosas, pues perdonar. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Perdonar en gracia y seguir adelante sabiendo que Dios recompensa esas acciones. Amén. Dios recompensa que suframos a veces injusticia. En Cristo Jesús cualquier pérdida es ganancia. Entonces, la madurez cristiana no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto perdonamos. El hogar cristiano es la primera escuela donde aprendemos a convivir con quienes piensan diferente, a ceder nuestro lugar, a compartir los bienes, a considerar los sentimientos del otro. Cuando los hermanos aprenden a resolver sus diferencias con humildad, el hogar se convierte en un testimonio poderoso ante el mundo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, dice la Escritura. Entonces, el entorno familiar es una escuela de empatía y unidad. El entorno familiar es una escuela de empatía y unidad. Los hermanos crecen compartiendo el mismo espacio, los mismos padres y las mismas experiencias. Ese entorno común es el laboratorio del amor práctico. Allí se aprende a cooperar, a consolar y a celebrar las victorias ajenas. Cada uno se alegra, cuando uno se alegra, todos deben alegrarse. Cuando uno sufre, todos deben acompañar a ese sufrimiento. Este principio es esencial para el desarrollo de una comunidad sana. Romanos 12:15 dice: gozad con los que se gozan y llorad con los que lloran. O sea, debemos tener empatía, debemos identificarnos con los sufrimientos y los disfrutes o goces de nuestros hermanos. Alabado sea Dios. Dios usa las relaciones fraternales para desarrollar empatía. El niño que aprende a compartir sus juguetes y su atención, aprende también a compartir su vida y su fe. El joven que aprende a perdonar a su hermano, aprende también a reconciliarse con su prójimo. Yo tengo dos sobrinos aquí, ¿no? Dos pequeños sobrinitos, los más pequeños, que es Estefano y Domini. Pero Domini, cada vez que yo llego, me pide un sol. Tío, ¿tienes un sol? Se me acerca y me dice: tío, ¿tienes un sol? Entonces yo le digo: sí, hijo, toma. Y le doy 2 soles. Y le digo: anda donde tu hermano y dale el otro sol, ¿no? Dale el otro sol. Entonces, cada vez que me pide, siempre le doy el doble de lo que me pide. Y él ya sabe lo que tiene que hacer. Su hermano no me pide ya. No me pide su hermano, ¿no? Pero sabe que si Domini me pide, él va a recibir también. Domini le va a dar la mitad, ¿no? O sea, yo le he enseñado a Domini de que tiene que compartir con su hermano, y cuando él recibe una bendición tiene que compartir con su hermano. Y Estefano está aprendiendo que su hermano también es objeto de bendición para él, porque su hermano es el que pide, pues, ¿no? Entonces, de esa manera les enseño a compartir desde pequeños, ¿no? A que compartan como hermanos, a que sepan que pueden bendecir el uno al otro. Así se educa a los niños. El amor fraternal se cultiva, ¿no? Se cultiva. Es una preparación para la vida cristiana en comunidad. Los valores que se aprenden en casa se trasladan a la iglesia, el trabajo y la sociedad. Una familia donde los hermanos se aman es una semilla de paz que bendice generaciones.
Hermanos en la fe, la extensión espiritual es la extensión espiritual del hogar. O sea, ya aquí hablando de los hermanos en la fe. Jesús elevó el concepto de fraternidad a un nivel eterno cuando dijo: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Se está diciendo que esa relación natural se extiende de una manera espiritual, porque todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, son familia. Amén. Somos familia. En Cristo somos parte de una familia espiritual que trasciende la sangre. La hermandad en la fe complementa la hermandad biológica. Lo que aprendemos en casa, la comprensión, la lealtad, el perdón, se convierte en fundamento para amar al cuerpo de Cristo. O sea, cuando somos en casa, así vamos a hacer en la iglesia también, ¿no? Así como los hermanos de una misma familia se sostienen en tiempos de prueba, porque a veces un hermano tiene necesidad, hace una actividad, se apoya, ¿no? Nos apoyamos los unos a los otros. Los hermanos en la fe deben apoyarse, orar unos por otros y compartir las cargas, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, ¿no? A veces un hermano está en el hospital y todos ofrendamos y enviamos y lo visitamos, ¿no? Una iglesia donde los creyentes viven como hermanos es una extensión del hogar cristiano. El amor fraternal que se cultiva entre creyentes tiene su raíz en el hogar donde se aprendió a amar, a respetar y a servir. A veces es viceversa, ¿no? A veces se aprende en la iglesia y también se practica en el hogar. A veces se aprende en el hogar y se practica en la iglesia. Pero cualquiera que sea el modo, de todas maneras hay que practicarlo, hay que vivirlo. Debemos tener cuidado con el peligro de la rivalidad y el llamado a la reconciliación. Yo tengo un amigo que tiene su iglesia bien bonita. Bueno, varias veces ha sufrido división su iglesia, muchas veces se han ido gente. Pero él es mi amigo, nos hemos criado juntos en la fe, pero él se me ha acercado y me ha dicho, como nos hemos criado juntos en la fe, él me dice, se me acerca y me dice: Otoniel, me dice, no sé, tú me das celos, me dice. Y yo le digo: ¿por qué? No, que tú predicas mejor que yo, tú enseñas mejor que yo, tú esto, me dice él, ¿no? Y le digo, pero no debería darte celos ni envidia, deberías gozarte, ¿no? Si tú crees que yo lo hago mejor, pero deberías gozarte, no deberías. Y tú no sientes nada así por mí, me dice él. No, les digo, yo me gozo cuando tú fluyes, cuando Dios te usa, yo me siento feliz que tu iglesia crezca, se multiplique. Yo estoy feliz, varón. Le digo, ¿por qué voy a tener envidia si somos hermanos en Cristo? Y me dice, bueno, yo lucho con eso, me dice. Yo lucho con eso. Y no me invita a su iglesia. No me invita, me llama para que yo ore por él, me llama para conversar, pero no me invita, no quiere que su iglesia vea el fluir en mí, ¿no? Tiene celos, pero hasta ahora lucha con eso. Y me dice, yo lucho con eso. Y digo, pero debes renunciar a eso. Somos hermanos en Cristo. Debemos gozarnos cuando nuestros hermanos crecen, prosperan, son bendecidos, son más usados que nosotros. Debemos orar para que otros sean mejor, más usados por nosotros. Y eso debe ser nuestro deleite y nuestro gozo, porque ese es el Espíritu de Cristo. ¿Me están escuchando? No, o sea, no debe haber envidia ni celos, pero a veces lo hay. Y eso debemos evitar, ¿no? No debemos competir entre nosotros. Debemos amarnos. Somos la familia de Dios. La hermandad en la fe complementa la hermandad biológica. Debemos evitar el peligro de la rivalidad. Desde los primeros capítulos del Génesis, el enemigo intentó destruir la fraternidad. Caín se levantó contra Abel y la historia humana comenzó con sangre entre hermanos. ¿Recuerdan? Caín y Abel. El odio, la comparación y la envidia siguen siendo armas del maligno para romper la comunión. ¿No? Miren cómo es, ¿no? El odio, la comparación y la envidia siguen siendo armas del maligno para romper. No debemos tener envidia, celos, debemos buscar que otros hermanos se superen, compartan, sean usados, o sea, compartir nuestros espacios, no estar ahí con otros, no ser
individualista. Debemos tener un sentido de comunidad. Somos hermanos en Cristo. Debemos no compararnos. Debemos animarnos. Cristo vino a redimir también la fraternidad. En Él los celos son reemplazados por cooperación, la distancia por comunión y el orgullo por servicio mutuo. Toda herida entre hermanos puede ser sanada en el amor de Dios. La reconciliación es posible cuando ambos se rinden al Señor y reconocen que la unidad es más valiosa que la victoria personal. Dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, debemos ser pacificadores. Debemos caminar en paz. Amén. Miren, a veces un hermano va donde otro hermano y le dice, no, hermano, mira, yo tengo problemas con ese hermano, no sé, es un poco difícil convivir con él y tener una relación de compañerismo con él. Y el otro hermano, en vez de apaciguar, sí, pues, sí, a mí también me ha pasado, siempre es el hermano, sí, si supieras, y eso que no lo conoces bien, porque es peor de lo que tú dices. O sea, en lugar de armonizar, de buscar la armonía, la paz, el compañerismo, echa más leña al fuego, y no debe ser nuestro papel. Nuestro papel debe ser reconciliar, amén. Buscar la reconciliación, la paz, rendirnos. La reconciliación es posible cuando ambos se rinden al Señor y reconocen que la unidad es más valiosa que la victoria personal. Debemos entender que la fraternidad es un testimonio del Evangelio también. El mundo no creerá en nuestro mensaje si no ve amor entre nosotros. Jesús lo dijo claramente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros, dice en Juan 13:35. La manera en que los hermanos se tratan dentro del hogar es una predicación silenciosa del Evangelio. Cuando los vecinos, los compañeros o los amigos observan una familia donde los hermanos se apoyan, oran juntos y se perdonan, ven una imagen visible del reino de Dios. Amén. Ven una imagen visible del reino de Dios. Por eso, la fraternidad no es solo un asunto familiar, sino también misionero. O sea, tiene un impacto en la gente que nos observa. El amor entre hermanos dentro del hogar es una luz que irradia hacia la sociedad. Una familia reconciliada tiene poder para reconciliar a otros con Dios. Entonces, tenemos que entender, nuestro rol en la familia es un ministerio santo. Diga conmigo, nuestro rol en la familia es un ministerio santo. No fuimos puestos juntos a nuestros hermanos por casualidad. Dios nos ha unido para que juntos aprendamos a amar, a compartir y a caminar hacia la madurez espiritual. Yo me acuerdo con mi hermano Heredia, hasta que entendimos las verdades de Dios, siempre andábamos sin rivalidad y conflicto. Siempre nos peleábamos, ¿no? Procurábamos estar a distancia, porque no habíamos entendido lo que significa la fraternidad. A pesar que nuestro padre desde pequeño nos enseñaba, ustedes son hermanos, no deben pelear entre ustedes. Eso fue una instrucción desde pequeños por mi padre. Pero tuvimos que aprender de Dios para poder superar esos conflictos que a veces teníamos, porque somos distintos. Pero debemos aprender a amar, a compartir, a caminar hacia la madurez espiritual. Ser hermano no es un papel biológico, sino una vocación divina. Somos llamados a hacer apoyo a nuestros hermanos en los momentos difíciles, compañía en la soledad. Mi hermano Heredia, por ejemplo, él ha sido desahuciado, sufre de fibrosis pulmonar y está con algunos ejercicios que hace de respiración, etc. Está lejos, vive en Argentina, pero cada cierto tiempo nos manda una receta para que le compremos una medicina y se la mandemos de aquí. Y así lo hacemos un esfuerzo para mandar. Pero él nos contó que cuando estuvo en terapia, el psicólogo le aconsejó que tuviera conversaciones con sus hermanos, con su familia.
Y claro, al principio no nos había dicho eso, simplemente nos llamaba en cualquier momento para conversar y lo evitábamos, porque ya nos llamaba en cualquier momento y ya se ponía a conversar, entonces lo evitábamos y cuando veíamos que nos estaba llamando, oye, contesta tú, ¿no? Así estábamos y él no sabía, pero se daba cuenta de que no hablábamos, no le respondíamos rápido, ni que, ¿no? Entonces, ¿y dónde está fulano de tal? Ah, ya quiero hablar con él, y que nos pasaba, ¿no? Quería hablar. Entonces, nosotros no sabíamos, pero él estaba sufriendo porque estaba sintiendo una especie de falta de solidaridad de nuestra parte para conversar con él dentro de su terapia, de su enfermedad. Él necesita conversar con personas, dialogar, hablar, ¿no? Es parte de su bienestar. Entonces, ya después nos explicó, nos contó y comprendimos que él necesita pues mayor cercanía, en nuestra parte mayor atención y escucharlo. Entonces ya lo llamamos, ya hemos programado los lunes para por Zoom juntarnos para orar a las 8 de la noche los lunes y nos juntamos, tratamos de estar ahí porque él necesita eso. Entonces tratamos de responder a eso porque lo necesita, ¿no? Entonces es importante que respondamos a la necesidad de nuestros hermanos. Nuestra paciencia puede sanar, nuestra palabra puede edificar y nuestro perdón puede restaurar. Hay que recordar siempre que la armonía entre hermanos es un testimonio del reino. Allí los lazos humanos se rompen, el amor de Cristo, ahí donde los lazos humanos se rompen, el amor de Cristo puede volver a unirlos. ¿No? He aquí cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nosotros tenemos un WhatsApp de la familia y hemos aprendido a llamarnos hermanito, hermanita. Antes no lo hacíamos, lo aprendimos a través del WhatsApp y ahora ya lo hacemos de manera directa. Pero eso era algo que no era común en nosotros. Mi hermanita, mi hermanito, o sea, no usábamos ese tipo de diminutivo, pero lo hemos aprendido, lo practicamos. Ha producido más acercamiento entre nosotros. Yo veo la obra de Dios en eso, pero veo que el evangelio transformador también transforma las relaciones que tenemos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia. O sea, hay un efecto transformador de la vida de Dios en nosotros. Amén. Y se va a reflejar, y se debe reflejar, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces tenemos que saber perdonar. Ahora, cuando digo saber perdonar es porque a veces la gente no sabe perdonar y no sabe cómo otorgar perdón y piensa que perdonar es pues consentir y permitir el agravio y todo. No es así, pero hay que saber, es procurar hacer bien a las personas que nos han herido, que nos han lastimado, ¿no? Esforzarnos por hacerle bien y buscar cómo hacerles ese bien sin que tampoco ellos piensen que por el bien que le estamos haciendo, los estamos consintiendo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque todo eso se aprende. Pero hay que estar atento para aprender de Dios en ese sentido. Que esta sea la oración y el propósito de cada familia. Que nuestros hogares sean el reflejo del cielo. Yo me acuerdo que yo oraba y yo decía, Señor, que mi matrimonio sea un testimonio de tu amor, de tu gracia, de tu obra en nosotros, que la gente que ve nuestro matrimonio, nuestra relación, pueda saber que nos amamos y que te honramos. Y no ha sido fácil, pues, porque hay conflictos, hay diferentes tipos de pensamientos. Por ejemplo, yo frío huevos con el aceite común. Mi esposa no quiere, ella tiene que ser con aceite de olivo. Me dice que el aceite común es dañino. Pero yo no siento que me dañe, o si me daña, pues no me importa mucho, ¿no? Pero ella quiere que no, aceite de olivo, ¿no? Yo compro el aceite común y ella lo esconde, lo pone por un lado y pone su aceite de olivo ahí a la mano, ¿no? Y cuando yo frío con aceite de olivo no me sabe igual, ¿no? Pero ya me cedo, pues, ¿no? Para evitar los conflictos, ¿no? Y ella también a veces se cede, yo le digo, por favor, fríeme estos par de huevitos con el aceite común. Ay, tú no entiendes, y me fríe mi huevito, se cede también, ¿no? O sea, nos cedemos para tratar de tener la armonía.
Pero fíjense, son dos cosas diferentes, ¿no? Ella dice que el microondas emite unos rayos, no sé, al alimento y pierde sus vitaminas. A mí me gusta usar el microondas, ¿no? A mí me gusta usar el microondas y calentarlo ahí, ¿no? Pero entonces, son criterios diferentes. Y tenemos que tener paciencia. ¿Me entienden, no? Es la convivencia, pues, no somos opuestos, somos distintos. No, yo tenía un hermano en Cristo que tenía conflicto con su esposa porque a él le gustaba el arroz más acotudo y a su esposa graneadito, ¿no? A él le gustaba dormir sin ropa y a ella le gustaba cubrirse bien para dormir. O sea, y se incomodaban, ¿no? Pero tuvieron que convivir, que aprender a convivir en esas diferencias, a tolerarse, a tener paciencia el uno al otro. Eso se aprende, pues, hermanos. Amén. Sí se aprende. Entonces debemos orar para que Dios nos ayude, ¿no? Para que realmente nuestros hogares sean un reflejo del cielo, donde cada hermano ama, sirve y perdona como Cristo nos amó. Vamos a orar. Pónganse de pie, vamos a orar. Bueno, ahí hay varios consejos prácticos que debemos de seguir. Oremos, póngase de pie. Repita conmigo estas palabras. Repita conmigo: Padre Celestial, gracias por el regalo de mis hermanos y hermanas, sean estos carnales o también nuestros hermanos en Cristo. Enséñanos a amarnos como tú nos has amado. Quita de nuestros corazones la envidia, la dureza y la indiferencia. Haz que aprendamos a perdonarnos y a sostenernos con paciencia. Que nuestras palabras sean fuente de ánimo y nuestras acciones reflejo de tu amor. Bendice a cada hermano. Une lo que el pecado dividió y haz que nuestras familias sean un testimonio vivo de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Bendiciones. Adelante, hermana. Alabado sea Dios. Hemos sido bendecidos, hermanos. Amén. Buena enseñanza, ¿no? Que es algo que nosotros pasamos en nuestro diario vivir como hermanos. No, aquí no le ha pasado lo que el pastor acaba